nostalgia. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en la no violencia. Ese movimiento que tan positivos resultados ha dado en Europa, en Polonia, en Checoslovaquia y por supuesto en Cuba también. O sea, las manifestaciones no violentas han dañado mucho al régimen de Cuba. Y para hablar de ese tema, bueno, traemos no solamente un gran amigo, sino un profesional en el tema. Me refiero a Omar López Montenegro, que además preside la Comisión Latinoamericana de la No Violencia, y lo tenemos hoy con nosotros. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Pues gracias, un placer como siempre estar aquí contigo y conversar sobre Cuba. Claro, claro, ¿no? Y me llama la atención el organismo que preside. Tú siempre has estado atrás de ese tema, o sea, no es nuevo ver a Omar en un movimiento proclamando la importancia de la no violencia, ¿no? Hablaros un poco de la institución, del grupo. Bueno, el Centro Latinoamericano para la No Violencia ha sido creado ya hace 10 años, ¿no? Comenzamos, bueno, como todo, ¿no? Con un perfil bastante bajo. Nos dedicamos, ahora hemos incidido en diferentes países de Latinoamérica. Nos dedicamos fundamentalmente a dar talleres, cursos de capacitación, producir material en idioma español sobre estos temas que no son conocidos tan a profundidad como se deberían conocer en el ámbito latinoamericano. Hay otras instituciones que trabajan el tema, pero somos tal vez 2 o 3 instituciones en el ámbito latinoamericano. Recientemente escribí un libro sobre este tema que se llama 100 consejos prácticos, lucha estratégica no violenta. Ah, sí, publicaste un libro. Publiqué un libro sobre este tema. Bueno, vamos a, ya definido el centro, y es importante que estés ahí, vamos a hablar un poco de Cuba, porque ocurren los acontecimientos, el colapso cubano es casi integral, o sea, no solamente colapsa la industria azucarera, colapsa, no tienen agua, no tienen energía, no tienen azúcar. La última zafra, 150.000 toneladas, que están obligados a importar azúcar. O sea, el país azucarero del mundo pues tiene que comprar azúcar en Estados Unidos y en Brasil y en otros lugares, ¿no? Hay un cuadro cubano nuevo con la libertad de José Daniel Ferrer, que era uno de los símbolos de la resistencia cubana, y bueno, el gobierno logró convencerlo de que llegara a Miami. Nos alegramos que esté obviamente José Daniel Ferrer aquí, pero obviamente es un elemento a evaluar. Conjuntamente con eso tenemos la crisis de Venezuela, tenemos la crisis de Cuba, tenemos al régimen que se aferra a ese estatismo represivo y torturador de casi 7 décadas o más de 6 décadas. Háblame un poco de tu visión general del problema de Cuba, que obviamente es sumamente grave, ¿no? Sí, no, hay una crisis estructural, como tú bien mencionabas, en todos los órdenes, ¿no? El sistema está en crisis económicamente, está en crisis políticamente, porque las figuras políticas que aparecen al frente o teóricamente aparecen al frente de Cuba, como Miguel Díaz-Canel, pues no hay ni que repetir la palabra de cómo lo percibe la población cubana. Ninguna autoridad. No hay Ninguna, autoridad. Cero autoridad. Esta mitología del régimen se ha derrumbado completamente. Por otra parte, vemos también un incremento de la propensión de la ciudadanía a protestar. Yo sinceramente estoy asombrado, casi todos los días se ve una noticia de protesta, de menor, de mayor escala, una persona protestando individualmente, un grupo de madres cerrando una calle. Lo estaba yo viendo anoche la foto, un grupo de mujeres en regla
Sacaron una silla, la pusieron en la calle, interrumpieron el tráfico y protestando porque no había agua. Y yo creo que eso es importante entender, porque la gente suele ver estas cosas como incidentes aislados, pero eso indica que estas personas, estas mujeres que eran amas de casa, pasaron de una zona de apatía tal vez, de una zona de indiferencia a una zona de activismo, porque cuando alguien sale y pone una silla en una calle, interrumpe el tráfico por 10 minutos, por 1 hora, por lo que sea, ya está haciendo activismo. Claro. Y si le sumamos a esto cosas más grandes, como por ejemplo en Baile, la gente que salió a la calle y prácticamente pues durante esa hora, 2 horas que duró la manifestación, pues la población había tomado el control de la ciudad. Ni siquiera intervinieron las tropas especiales hasta un tiempo después. Que también es importante entender esta dinámica, ¿no? Cada vez más le cuesta más tiempo al régimen responder. La capacidad de respuesta del régimen está mermada. Claro, porque hay muchas protestas. Son demasiadas protestas y no dan abasto. Y esto es un fenómeno interesante, porque lo que sucedió el 11 de julio de 2021 fue que todas estas protestas sucedieron en un día determinado. El mismo día, claro. El mismo día, incluso a 1 hora o a unas horas determinadas. Pero este proceso es acumulativo y en algún momento va a suceder otra vez, y el régimen lo sabe. Puede ocurrir otra vez. Puede ocurrir y evidentemente es como si tú tienes un barco y tiene un hueco y hace agua por aquí y el casco empiezan a abrirse huecos. En un momento la cantidad de agua que está entrando es demasiado grande y no se puede controlar. Omar, ¿y por qué este movimiento de no protesta, de no violencia en Cuba, no ha tenido, por ejemplo, los resultados que tuvo en Polonia? O sea, ¿cuál es la diferencia de que Polonia logró arrinconar al régimen y debilitarlo y en Cuba todavía no se ve eso? Se ve la debilidad del régimen, pero no está arrinconado. Hay varios elementos, yo diría, y no solo Polonia, Serbia, OPOR, sí, por ejemplo, que fue un movimiento, la República Checa, en aquel entonces Checoslovaquia. Hay muchísimos ejemplos. Yo diría que lo primero es la visión estratégica, ¿no? En Cuba están sucediendo protestas, pero son reacciones a una situación específica. Aquellos movimientos tenían gente pensando estratégicamente. En Cuba no. En Cuba todavía no existe esto. Hay gente que está pensando estratégicamente o está empezando a pensar estratégicamente, pero no tienen la capacidad de llegar a toda la población. Y yo creo que la gran diferencia es esta. Precisamente en eso trabajamos, no solo en Cuba, en otros países de Latinoamérica, como Nicaragua, como Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela se llegó a articular estratégicamente y por eso ganaron la elección. Sí, ganó la oposición por paliza. Por paliza. Eso es un ejemplo de una articulación estratégica. Falta una identidad, digamos, un símbolo. Esto es una característica de todos los movimientos. El puño, que era el símbolo de OPOR, que ahora ha pasado a diferentes lugares del mundo. Solidaridad, aquel famoso logo que era espectacular, que era un electrocardiograma, sí, que escribía solidaridad. El mensaje era claro y era potente. Cuando el corazón de la nación polaca late, escribe solidaridad. Ahora hay un tema muy interesante, por ejemplo, lo que sucedió en Nepal, que se está trasladando a Madagascar, a Sri Lanka, a otros países. La generación Z ha adoptado por alguna razón una bandera que es como la de los piratas, una calavera, sí, pero media cómica, ¿no? De una forma cómica, y sin embargo esa bandera se está usando en diferentes países asiáticos sobre todo. Y yo diría que esta ola está llegando de una forma u otra a Latinoamérica y en algún momento en Cuba va a capitalizar. ¿Tú crees? Sí, es que lo estamos viendo en la realidad, ¿no? Es decir, si no pasara nada en Cuba, pues tal vez sería una ilusión. Pero estamos viendo, repito, claro, estas cantidades de protestas y en un momento determinado son tantas que se aglomeran, como decía aquella famosa canción, ¿no? Sí, sí. Son tantas que se aglomeran y cuando se aglomeran surge algún tipo de identidad. ¿Y ustedes tienen posibilidad
de alentar el estudio o alentar la actividad para el concepto estratégico? O sea, ustedes se mueven en esa dirección. Nos movemos en esa dirección en toda América Latina. Repito, hemos hecho talleres en países, hemos conseguido cosas, por ejemplo, que a lo mejor no se mencionan muchos grupos de mujeres en Colombia que han sido capaces de crear una protesta articular y obtener un objetivo determinado. Que esto es bien importante, obtener una victoria, claro, por mínima que sea. La idea muchas veces en Cuba también, en muchos países, es ir por el jonrón, por el knockout. No es una pelea larga, entonces tienes que ir construyendo pequeñas victorias. Pero te digo, por ejemplo, mi libro está en Cuba, mi libro yo lo he logrado introducir en Cuba. Hemos trabajado con activistas cubanos en el pasado, todavía un nivel, digamos, muy reducido, porque es muy difícil que la gente pueda salir de Cuba, es muy difícil crear talleres en línea, virtuales, en Cuba por los problemas de conexión a internet, por los problemas de apagones, que por ejemplo en otros países, en Colombia tú reúnes a 40 personas en una sesión virtual con mucha facilidad. En Cuba es más difícil. En Cuba es mucho más difícil porque se va la luz y están desconectados, o hay problemas para conectarse al internet, son problemas económicos o problemas tal vez tangenciales, pero afectan. Claro, además, Omar, hay tantos problemas para la supervivencia en Cuba, no solamente el agua, no hay azúcar, no hay arroz, no hay café, no hay energía para cocinar, se va la electricidad y se pudre lo que tienes en la nevera. O sea, todos esos problemas ocupan la mente del ciudadano de una forma abrumadora. Ocupan la mente y ocupan el tiempo. Y el tiempo. Hay gente que tiene que dedicar tiempo a la supervivencia, tiene hijos. Por el otro lado tiene esto, ¿no?, que crea un nivel de desesperación que motivan a la gente a actuar, ¿no? Claro. Pero en términos de esto de pensar una manera estructural, de, por ejemplo, capacitar gente, sí afecta mucho, sinceramente, estos problemas. Hay otro tema importante en esto cuando hablamos de qué es lo que falta en Cuba. En Cuba, el otro día yo conversaba con una persona y decía, faltan sargentos, tenientes, capitanes. Hay generales, hay soldados, pero sabemos que un ejército y los conflictos no violentos son iguales que un conflicto violento. Claro. Lo único que no usas armas y no quieres matar a nadie. Uno de los libros que se estudia en lucha no violenta es El arte de la guerra, de Sun Tzu, que es un libro clásico de guerra, pero son las mismas técnicas. Pero ¿quiénes conducen una batalla? Los capitanes, son los oficiales de medio tiempo. Claro. Y en Cuba faltan los líderes de medio tiempo, ¿no? Tenemos muchas personas representativas, mencionadas el caso de José Daniel Ferrer y otros, no Guillermo Fariñas, pero ¿dónde está la gente que ejecuta las cosas? Y ahí es donde estamos tratando de incidir, en crear líderes activistas de medio nivel que están en contacto directo con las comunidades y en un momento determinado. Sí, porque lo curioso es que todos esos niveles que tú estás hablando posiblemente están disgustadísimos con la realidad que están viviendo. Claro. Pero le falta el accionar, o sea, le falta el tomar posición, o sea, hacer algo. Le falta el accionar porque le falta en muchos casos tal vez el conocimiento. El conocimiento. Se dice que el conocimiento es poder, pero no es solo simplemente que sepas, claro, sino que tengas la capacidad de poner ese conocimiento en práctica. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, en el día de hoy hemos dedicado el programa con Omar López Montenegro, presidente de la Asociación por la No Violencia en Latinoamérica, o Latinoamericano por la No Violencia, hablando de ese tema, o sea, hablando de un tema que es sumamente importante, porque la cantidad de países que se han liberado por la vía de la no violencia, pues son impresionantes, ¿no? Empezando cuando cayó el comunismo en Polonia, en Checoslovaquia, en fin. Hemos visto la efectividad de esa táctica, de esa estrategia no violenta para lograr
cambios importantes en la política. Y bueno, tener a Omar López Montenegro en Cuba y su historia es casi un privilegio, porque inclusive ha publicado libros sobre el tema y lo tenemos aquí. Y yo quería decirte, Omar, algunos teóricos, algunos politólogos cubanos hablan de la ley Helms-Burton como un facilitador. Que es verdad que existe la ley, es verdad que la ley establece que si en Cuba hay democracia y se respetan los derechos humanos y se liberan a los presos, pues el gobierno americano va a dar la ayuda para la reconstrucción y el levantamiento de un país que está empobrecido. Y ¿tú le ves posibilidad de que el gobierno cubano acepte eso? No, que lo acepte el gobierno cubano es una cosa diferente, Es ¿no? más difícil. Es más difícil, pero la ley está, y como tú bien mencionabas, es un instrumento extremadamente poderoso. Y yo diría que es un estímulo para las fuerzas que están luchando por la democracia en Cuba, que existe una ley, porque no estamos hablando que sea la intención del gobierno norteamericano. No, eso está escrito, está puesto en papel en una ley. Por lo tanto, si en Cuba, por la vía que suceda, se produce un cambio a la democracia, pues está la ley. Existe el instrumento. Existe el instrumento y existen los recursos para la reconstrucción, que en cierto sentido es una ventaja. Por ejemplo, no existía una ley de ese tipo en Polonia, no existía una ley de ese tipo para la República Checa, ni siquiera en el ámbito europeo. Y sin embargo se liberaron. Y sin embargo se liberaron, entonces después tuvieron que buscar estos recursos, ¿no?, para reconstruir el país. Pero ya nosotros tenemos esa parte adelantada, sin contar, y eso todo el mundo lo sabe, el inmenso capital que tienen cubanos en el exterior, aquí y en otros países del mundo, que puede contribuir a esa reconstrucción. Hay algo que está ocurriendo que obviamente tiene a la región en máxima tensión. Y me refiero a lo de Venezuela, o sea, la decisión del gobierno americano de combatir el narcotráfico en Venezuela, eso no tiene discusión. La metodología podría discutirse, pero bueno, ahí está el fenómeno. Es un fenómeno que en cierto sentido arrincona al gobierno de Venezuela, o sea, lo tiene a la defensiva. Y eso pudiera ser un factor, en caso de que hubiese algún desencadenamiento de la situación de Venezuela, pudiese desencadenar en Cuba. ¿Cómo tú ves ese fenómeno? No, por supuesto que un cambio de gobierno en Venezuela pues tiene inmediatamente un impacto en Cuba. Tal vez no sea inmediato, es decir, el impacto, ¿no? Pero el hecho de que ocurra este cambio envía una señal al gobierno cubano. Recordemos que las dictaduras, y sobre todo las dictaduras en Latinoamérica y las dictaduras en cada una de sus regiones, se apoyan mutuamente, ¿eh? Y esto es una cosa que yo digo porque muchas veces cuando hablamos con activistas, pues los activistas no quieren asimilar experiencias de otros activistas en otras partes del mundo. Por ejemplo, tú le dices, no, miren, Polonia se hizo esto. No, pero Polonia es diferente. En Serbia se hizo esto. No, pero Serbia es diferente. Sin embargo, las dictaduras aprenden unas de otras, no importa dónde estén. La dictadura cubana aprende de la dictadura de Bielorrusia, porque hay unas reglas comunes en los ordenamientos políticos y sociales, y ellos lo saben. Entonces, como las dictaduras aprenden y se nutren unas de otras, un descalabro en una dictadura tiene un impacto en la otra. Y en Venezuela, lo que está pasando, además de esta guerra del narcotráfico, como tú dices, los métodos pueden ser cuestionables, pero el premio Nobel a María Corina Machado, la victoria en las elecciones, que gente la quiere minimizar, esto comienza a crear fracturas dentro de la estructura de poder. Definitivamente, la moral de Maduro como presidente le pasa un poco como Díaz-Canel. O sea, que nadie respeta a Maduro porque perdió las elecciones con un 70% de la votación en contra, y eso está comprobado. O sea, eso no es ningún invento. Correcto, ellos lo saben perfectamente. Claro. Y entonces se convierte en un peón sacrificable. Algunas personas dentro del mismo gobierno pues empiezan a adquirir la percepción, bueno, si salimos de Maduro,
pues tal vez resolvamos los problemas y nosotros nos salvamos. Esto también sucede en términos de no violencia, ¿no? La gente cree que es solo la gran manifestación, como te decía, el golpe del knockout. No, son una serie de procesos que se van acumulando y que comienzan también a resquebrajar el sistema. En Serbia, por ejemplo, mucho antes de las grandes manifestaciones, ya organismos de la policía y de la fuerza de seguridad cooperaban con Otpor. ¿Por qué? Porque ya tenían la percepción de que Milosevic estaba perdido. Claro. El eslogan de Otpor, que era muy fuerte, era Gotoye está acabado. Entonces el mensaje que estaban enviando a la población, incluso a los cuerpos de seguridad, Milosevic está acabado, mejor te separas de él. También esto es importante, un eslogan fuerte. En Cuba tenemos Patria y Vida, que yo creo que fue muy y sigue siendo muy efectivo. Es sólido, es muy sólido. Es sólido y la gente lo sigue usando. No, y tiene una canción que lo respalda. Y tiene una canción y yo lo veo espontáneamente, la gente en la calle cuando están protestando, amas de casa, quien sea, lo primero que dicen, esto es Patria y Vida. Entonces yo creo que esa parte está ganada. Yo creo que lo que falta es tal vez la articulación de estrategia. Sí, insisto en eso. Hay que pensar también, Omar y amigos de Cuba y su historia, que dentro de la sociedad cubana y dentro del aparato oficial cubano también debe haber muchas grietas. Claro, como en todos los aparatos. Claro. Los sistemas dictatoriales, todos, y esto es una regla, intentan presentar esta imagen de que son un bloque sólido, monolítico. Eso es mentira. Eso es para impresionar a la población. Václav Havel decía que los sistemas totalitarios presentaban una imagen de un lago congelado, el hielo frío, ahí uniforme. Pero Havel decía, pero debajo de ese hielo hay agua. Hay agua, hay peces que están nadando ahí. Es decir, no es ese bloque sólido. Qué buen ejemplo. Sí, yo creo que es muy válido. Está que se lo recomiendo a todo el que pueda leer El poder de los sin poder. Ese ensayo magnífico. Tú que tienes la experiencia en todo este movimiento de la no violencia, no de ahora, de muchos años, de que yo te conozco, pues estás en ese quehacer, ¿no? ¿Cuál sería el mejor trabajo que se pueda recomendar en Cuba a la sociedad cubana para fortalecer esa importancia estratégica? Porque a mí me da la impresión de que en Cuba también faltan las voces fuertes como hubo en Checoslovaquia y en Polonia. O sea, Havel fue una voz fuerte, el Papa, Solidaridad. O sea, en Cuba tenemos Patria y Vida, pero falta cierta fortaleza. ¿Cómo impulsar esa fortaleza? Bueno, yo vuelvo al punto original, ¿no? Hay que preparar a la gente, hay que preparar a una gran masa de líderes de nivel intermedio. Yo he viajado mucho a Polonia, yo todos los años viajo a Polonia. Conozco a muchos de los fundadores del sindicato Solidaridad, entre ellos Lech Walesa, con quien me enorgullezco de tener cierta relación de amistad, nos hemos reunido muchas veces. Y lo que ves allí, uno ve a Walesa, claro, es la gran figura, pero el secretariado de Solidaridad en un momento tenía más de 100 miembros. Yo estuve en una reunión donde estaban todos los fundadores de Solidaridad. Ves a Otpor, por ejemplo, y Otpor tenía 36 capítulos en diferentes ciudades de Serbia, la propia revolución de Terciopelo en Checoslovaquia. Entonces, falta ese núcleo de activistas capaces de ejecutar y falta, muy importante, pensar y obtener una victoria. Por muy pequeña que sea, el movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos comenzó a desarrollarse, existían organizaciones activistas, pero su gran auge, ¿cuándo comienza? Después que ganan la victoria de los autobuses en Montgomery, Alabama, cuando Rosa Parks se niega a dar el asiento. No es un hecho aislado, no es que Rosa Parks de pronto dijo, bueno, pues no lo voy a hacer. Sí, ese día dijo que no lo iba a hacer, pero había una estructura, había una organización que se llamaba la Asociación para el Mejoramiento de Montgomery. Y esa llevó a cabo la campaña. Ganaron esa pequeña victoria. Sirvió de punto de partida. Claro, porque es que se construye la gran victoria en base a pequeñas victorias. No ganas de inmediato. Se puede pensar que todas estas manifestaciones de protesta que hemos mencionado, de diferentes ciudades, o sea, son parecidas casi todas, son pequeñas victorias.
son pequeñas victorias, son pequeñas demostraciones, yo diría, del pueblo. ¿Qué es lo que falta? Que esta, digamos, esta protesta esté asociada a una demanda específica y la ganas, como pasó con los autobuses, Claro. como pasó, por ejemplo, la marcha de la sal de Mahatma Gandhi, Claro. que acabaron con el impuesto de la sal. Falta pensar cuál es el blanco a atacar dentro de Cuba, qué impuesto, por ejemplo, pudiera ser que afecte a toda la población y que la gente se manifieste en Lo que torno a pasó esto. con las tarifas telefónicas. Las tarifas telefónicas, por ejemplo, yo creo que el movimiento estudiantil tuvo un gran momento. Hay que entender también que esto son cosas de, como se dice en inglés, de trial and error, ¿no? De probar y cometer errores. No de pronto maravillosamente ni mágicamente lo consigue, pero creo que hay un germen. Y ya que mencionas esto, para mí es súper importante que un sector como el estudiantil Claro. haya sido capaz de nuclearse por el tiempo que fuera en torno a una demanda específica. Y lograron victoria. Y lograron victoria, porque otro tema importante es capitalizar sobre la victoria, proclamar victoria. Te pongo un ejemplo bien rápido, hablando con activistas nicaragüenses, el movimiento campesino anticanal, que fue lo que comenzó en cierto sentido las protestas de 2018. Omar, nos quedan 2 minutos de programa. Creo que el programa ha sido interesantísimo porque hemos recorrido contigo el camino de la no violencia, que es decisivo en el final no solamente de Cuba, de Venezuela, de todos. Te dejo estos 2 minutos para que hagas alguna conclusión, resumen, no hay más tiempo. Bueno, pues bien breve, yo diría que hay que pensar que es el camino y es el camino más apropiado y es la manera menos traumática de conseguir cambios. Te voy a decir algo bien rápido. Hay una mitología de la violencia en América Latina. Las guerrillas. Solamente 2 movimientos guerrilleros han alcanzado el éxito por la vía de la samba en América Latina. La Revolución Cubana en el 59 y la Revolución Sandinista en el 79. Ambos terminaron en dictaduras. Por lo tanto, ese no es el camino, por mucha fantasía y mucha mitología que se haya construido. Que se hable sobre eso. Que se hable sobre eso. Gandhi decía, no hay camino para la no violencia. La no violencia es el camino. Omar, te agradecemos mucho. Cuba y su historia te agradece una vez más, porque me encanta siempre traerte. Además, nos une ya casi una vieja amistad. Te agradecemos tu presencia en Cuba y su historia y, por supuesto, alrededor de ese tema te seguiremos molestando, porque es importante que se estructure en Cuba toda una estrategia de la no violencia que logre finalmente la liberación del país. Gracias a Omar López Montenegro y amigos de Cuba y su historia. Nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de